Amén. Dios nos bendiga, queridos y queridas hermanas. Gracias al Señor por este privilegio de compartir un mensaje a la conciencia este día que en nuestra iglesia celebrábamos nuestros cultos de milagro. Qué bueno es poder comunicarnos, aunque sea por medio de las redes sociales, para compartir un precioso mensaje, una historia en la palabra que es muy famosa, muy conocida por ustedes, pero vamos a enfocarla siempre o aplicarla a la situación que estamos pasando. Quiero que se vaya conmigo a San Mateo, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 27. Aquí hay una historia que yo he predicado muchas veces ahí. Creo que hemos oído muchas predicaciones en diferentes tiempos o momentos, pero nunca habíamos vivido o predicado esa palabra y vivida de esa manera como la estamos pasando ahora. Vamos a hacer una aplicación muy bonita y dice la palabra del Señor: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en la mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oremos al Señor y digámosle: en medio, Señor, de la tormenta, danos esa paz, que seas tú, Señor, tranquilizando las aguas de nuestra vida espiritual, que seas tú iluminando nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice este país, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Siempre hemos estado mencionando y predicando sobre la situación que se daba en este pasaje de la Biblia, haciendo referencia a esa gran tormenta, a esa gran situación que se presentó en ese momento. Pero muchas veces lo hemos aplicado en nuestra vida de diferentes formas, de diferentes maneras. Hemos aplicado la palabra haciendo énfasis que si Él va en nuestra vida, si Él está en nuestra barca, no importa las tormentas, no importan las situaciones difíciles. Y hoy lo vamos a aplicar, no importa la pandemia, lo que estemos pasando. Este espacio de la vida quizás no lo vamos a volver a repetir nunca en la historia de nuestro país, pero lo que sí podemos estar seguros que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que si Él estuvo en este pasaje de la historia con sus discípulos y ha estado a través de la historia con cada uno de aquellos que le buscan, también ahora en momentos difíciles, en momentos de dificultad, Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. Yo sé que sí. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? Nos preocupamos porque nos afanamos, porque somos humanos, tenemos debilidades, y nos afanamos y nos preocupamos, y las situaciones difíciles nos ponen en qué pensar. Y yo estaba revisando varias historias, varios pasajes que tienen relación con esa situación, y quizás lo hemos mencionado muchas veces en estos días especialmente. Y no dudamos, hermanos, que cuando seguimos a Jesús, hay momentos en que no hayamos qué hacer, hay momentos difíciles. Y aunque sabemos que el Señor está ahí, no encontramos respuesta y no encontramos salida. Y hay muchas cosas que nos deprimen o nos ponen temerosos, como estos discípulos. Jesús aseveró y les dijo: hombres de poca fe. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado, o nos diría posiblemente hoy, este día nos diría: hombre de poca fe, mujer de poca fe? Hemos estado en ese momento de la historia, en esa dificultad. Tal vez no hemos ido en la barca con Jesús, pero en algún momento en la familia, en el trabajo, ahora en la casa le hemos dicho: Señor,
sálvanos que perecemos. Y Él nos diría, hombres de poca fe, ¿cuántos confían en Dios? Y nos diría, hombres de poca fe, mujeres de poca fe. Yo quiero decirle que no se sienta mal si eso le ha pasado, porque le pasó a hombres grandes en la historia. Muchos hombres a través de la historia. Tengo varios ejemplos de eso porque me llamaba la atención basándome en ese pasaje. Y el ejemplo más grande es que con los israelitas Jesús hizo maravillas en el desierto, hizo milagros, los sacó milagrosamente de la esclavitud de los egipcios. Nunca se manifestó tan grande el Señor como con su pueblo Israel. De columna de nube y columna de fuego, manifestaciones latentes que pasaron el mar en seco y vieron la recompensa de los egipcios. Pero camino en el desierto, camino para la tierra prometida, muchos murmuraron, muchos dudaron y tuvieron temor. Aquellos mismos que habían visto milagros, cosas sobrenaturales, sorprendentes, camino para la tierra prometida, dudaron, algunos se quedaron, pero el Señor, el Señor siempre mostraba su gloria. El Señor, a pesar de la ignorancia, a pesar de la fe, a aquellos hombres les hubiera dicho, hombres de poca fe, que no los acabo de sacar de Egipto, que no han visto las maravillas que he hecho. Les hubiera dicho lo mismo. Si Jesús hubiera estado ahí, les hubiera dicho, hombres de poca fe, mujeres de poca fe. Pero gracias al Señor, la Biblia dice que las misericordias del Señor, que las bondades de Él, y lo hemos estado repitiendo, son nuevas cada mañana. Gracias a la misericordia del Señor. Y aún en una oración que yo le hacía, Señor, uno de los atributos de Dios es que dice que es bueno, lento para la ira y grande misericordia. Es parte de la naturaleza del Señor. Usted es al revés. Usted con nada se enoja, se pone airoso, es rápido y lento en misericordia. Nosotros somos distintos al Señor. Qué bueno que Dios no es así, que Él es lento para la ira y es grande en misericordia. Entonces, y siguió haciendo milagros, proezas, hasta que cumplió su propósito. Oiga, hasta que Dios cumple el propósito en nosotros, no importa el desierto que pasemos, Dios siempre estuvo con su pueblo. Y yo le diría esta tarde, Dios siempre está con su pueblo. A pesar de miles de razones que tendría el Señor como para abandonarnos, para dejarnos en el desierto y para no ir con nosotros y no hacer un milagro más. Pero la misericordia de Él es tan grande. A los discípulos solo les dijo, hombres de poca fe, pero hizo el milagro. No los desechó, les siguió enseñando, los siguió instruyendo. Otro ejemplo que me llamó la atención es que más adelante, en la época de los profetas, hubo un profeta, creo que no tengo el nombre aquí, pero era Elías, que le dijo al rey que le juntara a los 450 profetas para demostrar, porque estaban en época de sequía, no había llovido, estaba la situación difícil y el pueblo, en lugar de ir tras el verdadero Dios, iban tras los Baales. Y juntaron los 450 profetas y ofrecieron sacrificio, holocausto, para ver quién era más grande y poderoso, si el Dios de los Baales, el Dios de los profetas que seguían a los Baales, o el Dios de Elías. Y así fue, todos conocemos la historia, fuego cayó del cielo y aquel holocausto, aquella ofrenda fue consumida porque la presencia de Dios, la gloria de Dios fue mayor. Inmediatamente Elías decretó, hizo que mataran todos aquellos profetas de Baal. Y Elías salió reinando, gozoso, feliz, porque Dios había estado con él y había revelado su poder allá en el monte Carmelo. Elías vencedor y dio la orden que degollaran, porque eso era el acuerdo que llegaron, y el pueblo lo degolló. Pero posteriormente a esa situación, dice que inmediatamente esto, no sé cuánto tiempo había transcurrido, Elías se fue a encuevar porque tenía miedo que una mujer llamada Jezabel se vengara de él por lo que había hecho. Vemos al profeta usado por Dios retando a los 450 profetas.
pero allá en el Monte Carmelo, en el collado, pero de repente lo vemos encuevado, temeroso porque le podían hacer daño por una mujer. Jesús, si hubiera estado en ese momento de los Baales, hubiera dicho, hombre, este hombre tiene una fe tan grande, oh hombre, qué fe tan grande. Pero si lo hubiera visto en la cueva, hubiera hecho Elías, hombre de poca fe. Pero hombres de Dios, hermano, sintieron ese temor. Es que claro, no es fácil. Oiga esto, no es fácil tener calma en medio de la tempestad. El título de la predicación es Jesús calma la tempestad en tu vida, pero no es fácil tener calma en medio de la tempestad. ¿O sí? No, no es fácil. Elías se encuevó, se hundió. Bueno, es un caso muy fuerte, muy delicado. El tercer caso lo vemos en Sansón. Sansón tenía una virtud extraordinaria, un poder de Dios. Sansón, Dios le había preparado, según la historia dice que fue uno de los últimos jueces, y este juez tenía un poder sobrenatural, un poder grande, tan grande era que podía llevar a cabo actos heroicos. Era un héroe, un juez, era un héroe del pueblo de Israel. Algunas cosas históricas que vimos o heroicas que hizo, podía luchar sin armas, más que con sus propias manos. Así dice la Biblia o dice la historia que venció a un león. Imagínese usted ni con la mujer puede en la casa o con el marido, y sin armas derrotó a un león con sus propias manos. Acabó con todo un ejército con una sola mandíbula de un burro. Y usted los burros que tiene en la casa, con ellos no hace nada, pero bueno, con solo la mandíbula, y derrotó a un ejército filisteo. Y no solamente dice la historia eso, sino que derribó el templo filisteo, quitó las puertas ¿cómo se llama?, que estaban a la entrada, y derribó un templo filisteo con su propia fuerza. Claro, sabemos la historia, que la fuerza no era de Sansón, sino que la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahvé venía sobre él, lo invadía, y no era él, sino la fuerza de Dios. Y aunque no le tuvo temor en un inicio a una mujer llamada Dalila, esa mujer llamada Dalila, en un momento dado, él sintió que era el peor error que había cometido. Y quiera si o no, en sus momentos de dificultad, lo hubiéramos visto como un hombre temeroso de haberle revelado el secreto a aquella mujer. En las hazañas que Sansón hizo, Dios le hubiera dicho, Jesús si hubiera estado, le hubiera dicho, hombre, cuán grande es tu fe. Pero en el momento de debilidad, Jesús le hubiera dicho a Sansón, que poca fe tuviste, Sansón. Vemos la historia. Uno de los últimos jueces, vimos a un profeta llamado Elías, vimos a un pueblo que había visto sorprendentes maravillas. Ahora tenemos el caso de unos discípulos, y aquí están unos discípulos. Oigan esto, los discípulos acababan de ver milagros. ¿Qué acababan de ver los discípulos? Tal vez la historia, acuérdense que el libro del Nuevo Testamento no está cronológicamente, pero ellos estuvieron en estos momentos con Jesús. Si empezamos en el capítulo 8, Jesús sana a un leproso. Habían visto una sanidad del maestro con un leproso. Jesús había sanado al siervo de un centurión. Tal vez esto no le había gustado tanto a los discípulos, pero Jesús había sanado a la suegra de Pedro, la había sanado también. Ellos habían visto esto. Entonces, después de estos milagros que están cerquita de lo que sucedió, dice la historia, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Amén. ¿O cuántos estamos siguiendo a Jesús? Amén. Pero en medio de eso, hermano, aunque sabemos que Jesús va con nosotros, hay momentos de temor. Y ahí los quiero llevar a esos momentos de que no encontramos respuesta. Y aunque cantemos paz en medio de la tormenta, es mentira, hay guerra en medio de la tormenta. Pero ahora podemos cambiar esas cosas.
Sigue la historia diciendo, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande. Oiga, no solo fue una tempestad, fue grande. No solo es un problema, el problema es grande. No solo es algo pequeño, es algo grande. A veces cuando seguimos a Jesús, no solo pasan cosas que son problemáticas, sino son demasiado problemáticas. Son difíciles de resolver para nosotros, los seres humanos. Y hoy que estamos en una pandemia que nunca nos habíamos encontrado en esto. Bueno, yo tengo poco tiempo de ser pastor, apenas 15 años, pero en 15 años nunca me imaginé pastorear una iglesia sin ovejas o pastorear una iglesia sin la iglesia. Qué raro. Es difícil esta situación. Posiblemente usted no se imaginó proveer para los suyos sin ir a trabajar y estar ahí o ya no haya qué hacer. Es difícil. Creo que nadie se imaginaba esto, porque a veces se levanta una tempestad y no solo es tempestad, es muy grande. Vicios, cualquier tipo de pecado, cualquier situación que se haya suscitado en estos momentos. Tras que ya tenemos una pandemia que es una tempestad y agreguémosle la falta de provisión, la falta de comunicación, falta de amor o perdón, de misericordia en nuestros hogares, que hablarlo es bonito, vivirlo es difícil. Poder decir todo eso, hermano. Claro, la tempestad no va a venir sola, es grande. La pandemia no viene sola, trae muertos, trae consecuencias económicas, trae quedarse en casa. Y aquellos que les gusta andar para arriba y para abajo, ahí los veía para arriba y para abajo aplanando calles, pero a la iglesia no iban. Hay gente que le gusta ir a vitrinear y hoy ni eso van. Nosotros, gracias a Dios, estamos felices. La mayoría, algunos 2 pelones quizás no, pero la mayoría porque somos caseros, porque no nos gusta andar. Y aún estamos extrañando ciertos lugares ahí, que es pecado decirlos en público. Estamos extrañando salir, convivir, que no lo hemos hecho. Claro, no solo viene la tempestad, sino que la tempestad dice, es muy grande. Y usted me dirá, hermano, es grande. Que las olas cubrían la barca y parece que esa tempestad va a terminar con la familia, va a terminar con el liderazgo, va a terminar con la iglesia, va a terminar con la situación difícil que usted pareciera ser así, que esa tempestad es tan grande que va a arruinar toda la economía del país. Pero usted y yo hemos creído en el dueño del oro y de la plata, hermano. Oiga, aunque vayamos por el desierto, Dios va a mandar provisión. Aunque tengamos hambre, si tenemos hambre va a mandar maná del cielo o codornices para que comamos. Y si tenemos sed, el Señor va a sacar agua de la roca del pedernal. Él va a mandar provisión de una u otra manera. Porque el Dios en el que creemos es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios grande. Y aunque en el transcurso de esa situación murmuremos o hagamos algún comentario o digamos, ya me aburrí, ya no aguanto más, no hay qué hacer. Pues los discípulos, quiero decirle, Elías, el pueblo de Israel, y quien más les dije, Sansón, en algún momento hicieron lo mismo, sintieron temor, murmuraron, hablaron, y los discípulos aquí dice, y vinieron los discípulos y se despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Se encontraron, Sansón dijo, dame una última oportunidad, Señor. Muchos se arrepintieron. El caso de Miriam y Aarón, Dios los castigó por murmurar contra su hermano. Y Dios los castigó, claro, pero también los perdonó, los restauró. Entonces nosotros necesitamos posiblemente ahora venir delante del Señor y decir, sí, Señor, sálvanos que perecemos. Es cierto, no encontramos respuesta. Posiblemente Elías, cuando Dios le habló, el Señor le dijo, largo camino te espera. Y yo le digo, después de esta cuarentena estuve platicando con unos hermanos ayer y en conclusión, en palabras más espirituales, largo camino nos espera. Hay muchas cosas, hermanos, todavía que debemos de hacer. Hay muchos que se van a casar todavía, van a pegar hijos, los vamos a casar en la iglesia y lamentablemente otros van a morir porque así es la vida. Pero hermano, sea el nombre del Señor bendecido por sobre todas las cosas. Y démosle gloria y honra al Señor porque tenemos vida y mientras hay vida hay esperanza. Y no importa que ahorita estemos pereciendo, vayamos al Señor y digamos, Señor, sálvanos. Usted y yo, aunque estemos seguros o estemos pereciendo, sabemos a quién acudir. Los discípulos
supieron a quién acudir, acudieron al maestro. Elías acudió a Jehová, Sansón acudió a Jehová, el pueblo acudió a Jehová. Ahora los discípulos también acudieron a Dios, pero como Jesús iba con ellos, acudieron a Jesús. Me gustaba una enseñanza ahora por la mañana que decía: qué lindo es saber que Jesús está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí. ¿Sabe ahorita lo que está haciendo el Señor? Intercediendo por usted y por mí. Y no lo merecemos. Usted pensó que estaba solo en esto. Quiero decirle que no, Dios por medio de Jesús está con nosotros. Y Jesús dijo: me voy, pero no los dejo solo. También el Espíritu Santo está con nosotros. Así que alegrémonos y gocémonos, hermanos, porque este es el día que el Señor ha hecho para darle gloria y honra. Y no importa cuán altas sean esas olas, aunque pareciera que esa tempestad tan grande, pareciera que cubre el barco, cubre la familia, parece que la familia se va a destruir, que la economía está a punto de ¿cómo se llama?, de expirar, que no hayamos respuesta, que posiblemente la enfermedad ya avanzó. Pero como es un culto de milagros, Dios tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. Me gustaba también la otra historia de Eliseo con Jesse. Es una de las últimas historias que me ha compactado mucho, o me ha impactado así grandemente. Que Eliseo no sentía temor cuando venían los asirios contra ellos. Pero Jesse sí estaba afanado, Jesse estaba triste, Jesse se sentía, ¿cómo se llama? No puedo decir eso, pero se sentía afligido. Se sentía que ya los iban a agarrar y los iban a matar. ¿Y sabe por qué Jesse sentía eso? Porque Eliseo veía un ejército de ángeles con él, pero Jesse no veía nada. Entonces dice que Eliseo oró al Señor para que le abriera los ojos espirituales. Posiblemente ahorita usted esté como Jesse, afligido, que no haya respuesta, que siente que se ha levantado un enemigo muy grande, una tempestad tan grande, problemas, economía, pleitos y grandes situaciones diversas que se están dando, y posiblemente lo echaron del trabajo o le quitaron medio sueldo o ya no va a trabajar, qué sé yo. Y usted está viendo con los ojos, como Jesse estaba viendo con los ojos carnales, pero vamos a orar esta tarde para que Dios abra ese entendimiento y que usted mire que no está solo, sino que Jesús está en nuestra barca. Así que acudamos a Él, veamos con esos ojos espirituales, veamos con ese ejército invisible que Jesse no veía, veámoslo con los ojos espirituales y por fe, digámosle al Señor: es cierto, yo miro este problema, pero veo que tú eres mi sanador. Es cierto, no miro la provisión, pero sé que tú eres mi proveedor. Señores, mira los problemas que tenemos en la familia, pero Señor, tú eres el que ordena la familia, tú eres el dueño de todo. Mira, Señor, mis desórdenes físicos, biológicos que tengo, Señor, tú ordenas mi cuerpo, tú ordenas todo. No, Él es el dueño de todo, Él es el alfa y la omega. Acudamos a Él. Así que los discípulos llegaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Aunque no dudo que el maestro se enojó porque les quería dar una lección, también Jesús se alegró porque dijo: ¿saben a quién acudir? Usted y yo sabemos a quién acudir, ¿verdad? Cuando a usted le falta algo, usted sabe a quién ir a fiar un poquito. Usted dice: si voy allá donde el hermanito, sé que me va a dar unas libras de frijol, dice usted. Pero si voy donde el otro, me va a pedir. Usted bien sabe. Usted sabe dónde va a encontrar y va a recibir. Los discípulos sabían a quién acudir en este momento de calamidad, de tempestad. Porque Jesús calma la tempestad en tu vida, cualquiera que sea esa tempestad, cualquier situación que sea esa tempestad. Así que ellos acudieron, vinieron al Señor y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Dicho de otra manera, Jesús les dijo: su fe es muy pequeña, su fe carece de confianza, o su confianza es poquita, les dijo. Y a veces así estamos ahorita en esta cuarentena. Pareciera ser que Jesús esta tarde nos está diciendo: hombres de poca fe o mujeres de poca fe, porque la confianza ha menguado. Pareciera ser que
carecemos de esa confianza plena o la confianza es poca, es mínima. Y Jesús nos dice, hombres de poca fe, mujeres de poca fe, hemos perdido la confianza. Pero yo quiero decirle que aunque no estemos en la iglesia, hermano, aunque no nos reunamos en ese templo, Dios sigue estando con nosotros. Él está con nosotros en todas partes. Recuperemos esa fe, esa esperanza, volvamos a Él. No nos deprimamos. Y si estamos ahí, dice que Él levanta al que se ha caído, da fuerzas al que no tiene y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. El Señor vino a libertar, a quitar toda cadena de esclavitud, cualquiera que sea esa tempestad que usted esté viviendo. Dígale en el nombre del Señor, yo vengo y te pido, Señor, que me ayude. Si es su hogar, dígale, Señor, sálvame que perecemos. Mis hijos, Señor, mi esposo, mi esposa. La situación apremiante, Dios conoce su necesidad. Si la Biblia dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad aún sin pedírsela, pero vengamos a Él. Vengamos. Por otro lado, podemos resaltar, y con esto quiero ir finalizando, un quizás último tip, podemos decir, o consejo de esta situación. Veamos el contraste que hay entre ¿qué estaba haciendo Jesús? La tranquilidad de Jesús versus las exclamaciones de temor de sus discípulos. Ve ese contraste. Ve un contraste, posiblemente en su casa son 5. Vea la diferencia entre uno que ha mantenido la calma y está confiado en el Señor y otros que solamente están exclamando con temor por las cosas que están pasando. O vea la diferencia entre usted como familia de Dios a sus vecinos, otros vecinos del pasaje o de otro pasaje, o familiares suyos. La calma que usted ha guardado en medio de esta pandemia contra la discrepancia, las exclamaciones negativas de temor que tiene la gente. Yo al inicio, algunos maestros me escribieron, algunas personas me escribieron pensando que y me preguntaron, ¿y esto va a ser el fin del mundo? Y yo les digo, cálmense, todavía no, esto se llama principio de dolores. Otros me dijeron después, ya no hayamos qué hacer, estamos desesperados. Y así estamos algunos, pero note la diferencia entre aquel que ha creído en Jesucristo. Ese es, como le digo, un consejo extra o aparte. Al ver la tranquilidad que tiene el maestro y vea como la desesperación que tienen sus discípulos. Yo espero, hermanos, porque la palabra de Dios dice, cuando ustedes a esta altura deberían de ser maestros, todavía siguen siendo siervos, todavía siguen siendo aprendices. Yo quiero decirles, hermanos, que los verdaderos cristianos, Dios nos ha estado preparando, nos ha enseñado tantas cosas que a esta altura usted y yo deberíamos de estar como Jesús está tranquilo en esa barca y estar tranquilos no por nosotros, sino porque sabemos que Él va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto va el maestro en su barca? Entonces esa tranquilidad no es tranquilidad de pasivo, de no hacer nada, no, es tranquilidad de confianza, de que Dios pone paz en mi corazón, que yo sé que estoy pasando situaciones difíciles, pero sé en quién he creído, quién es el que me va a levantar, quién me va a ayudar, quién va a proveer, sé de dónde van a venir las bendiciones. Y por eso hace unos años atrás Dios me decía, no veas alrededor, no veas a los lados, mira hacia arriba. Y la Biblia dice que el Señor, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Jehová es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Acudamos a Él. Solo Él nos puede dar calma en medio de esta tempestad. Yo quiero invitarlo, hermano y hermana. Si usted está en la condición de los discípulos ahora, no importa. Así lo vivió Elías. Lo mismo pasó con el siervo de Eliseo, Jesse. Muchas veces quizás Moisés mismo, David, lo estábamos viendo ahora. En algún momento de la historia, todo ser humano ha caído en esa desesperación que Jesús, si hubiese estado ahí, le hubiera dicho, hombre de poca fe. ¿Y qué tenemos que hacer? Ser humilde como los discípulos, venir a Él, venir al Maestro, sabemos a quién acudir. Y si por el otro lado usted, en medio de esta situación, ha guardado la calma y está creciendo ahorita espiritualmente, lo felicito y lo invito a seguir creciendo. El que esté firme, mire que no caiga. Los maduros lleven las cargas de los débiles. Sigamos haciendo esa labor en la obra del Señor. Pero reconozcamos
que solo Jesús calma la tempestad en cada una de nuestras vidas. No sé cuál es la tempestad que está pasando, pero sí sé que Jesús es la solución a esa situación. Cerremos los ojos y digámosle al Señor: te damos gracias, maravilloso Dios, porque tú eres, Señor, quien nos da ese poder, esa fe sobrenatural. Esa fe en la que creía Elías, Señor, cuando venció a aquellos 400 profetas de Baal. Esa fe que hace milagros, Señor, y que permitió que esas manifestaciones gloriosas, Señor, que tú hiciste a tu pueblo. Esa fe, Señor, con esos ojos espirituales con los cuales veía Eliseo, Señor, que le transmitió a su siervo. Ayúdanos a tener esa fe, Señor. Esa fe que rompe barreras. Esa certeza, esa convicción de lo que se espera, Señor, de lo que no se ve. Danos esa paz en medio, Señor, de esta gran tempestad, de esta tormenta. Solo tú puedes, Señor. Yo no sé cómo está la condición espiritual de cada hermano, pero yo declaro en el nombre de Jesús que tú estás llegando a hacer una obra perfecta. Bendito Dios, glorifícate. Como Sansón te dijo una vez más, Señor, ábrenos los ojos del entendimiento. Una vez más, danos fuerzas cuando aún no la merecemos, pero danos una oportunidad más, Señor. Y aunque nos hayas dicho, Señor, que tenemos poca fe, como se la dijiste a los discípulos, el milagro tú lo hiciste, Señor, porque esos hombres acudieron al Maestro. Así nosotros con nuestras imperfecciones, aunque tengamos temor que perecemos y aunque estemos diciendo, sálvanos, Señor, que perecemos, y vengamos a ti, tú nos digas qué poca fe tiene, pero el Señor en su infinita misericordia va a hacer ese milagro y va a obrar a favor de sus hijos, de su pueblo. Gracias, Señor. Solo tú puedes poner paz en medio de la tormenta, en medio de esta situación difícil que estamos pasando. Te amo, Señor, bendigo tu nombre, te doy gloria y honra. Bendigo, Señor, nuestra familia, bendigo esta senda, Padre. Bendecimos, Señor, los hermanos de la iglesia. Bendigo mi trabajo, Señor, mis compañeros, mis alumnos, en el nombre de Jesús, que seas tú llegando y bendiciendo su familia, bendiciendo cada familia, Señor, de nuestro país. Ten misericordia, porque posiblemente te estemos diciendo muchas familias de este país, sálvanos, Señor, que perecemos. Solo tú puedes ayudarnos, Señor, a tener paz en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Gracias te damos, Señor, por poder llevar este mensaje de amor, de esperanza a esos hogares. Y esta palabra llega a tiempo y fuera de tiempo y haga su obra poderosa, no solo en nuestro país, Señor, en nuestra frontera, sino aquellos amigos, aquellos hermanos que a lo lejos están pendientes de nuestra iglesia. Les amamos, bendecimos sus vidas y su familia. Cumple el Señor su propósito en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú estás poniendo paz allá donde ellos están, a lo lejos, en sus corazones. Gracias te damos por este privilegio que nos diste de poder compartir este mensaje de amor y de esperanza, Cristo Jesús. Gracias te doy. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Les agradecemos grandemente, hermanos, por estar pendientes siempre de nuestra iglesia, Jofabat El Salvador. Recuerde que tenemos muchas actividades. El sábado tenemos una linda vigilia. Queremos que nos envíen sus fotos, sus pequeños videos, para que compartamos que todos en la iglesia estamos en un mismo sentir. Nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo de 9 en adelante. Usted tome su fotografía, se puede reunir a las 7, a las 8, a las 9, a la hora que usted considere más prudente o que pueda la mayoría. Reúnanse en esos pequeños grupos y mándenos esa muestra de amor, que estamos en esa misma visión, en ese mismo sentir.
El domingo vamos a estar en la iglesia de 11 de la mañana en adelante, siempre recibiendo sus ofrendas, sus diezmos, que son de mucha bendición. Y una buena noticia para los estudiantes de teología. La otra semana les voy a revisar el bosquejo temático, textual y expositivo. Tómenle fotos, me las envían y esa va a ser su nota. Así que qué bueno es el Señor, mire, les está mandando bendición. Y también aquellos que van a exponer las clases que les tocan exponer, los grupos, pónganse de acuerdo y miren cómo cada uno puede grabar su video de su exposición y enviármelo también para salir con esas actividades y avanzar en el seminario número 6 de teología. Así que hay trabajo. Algunos estaban diciendo, hermano, yo quiero hacer algo. Bueno, Dios nos ha enviado mucho trabajo ahí para que hagamos. Dios nos bendiga, les amamos en el Señor. Están